Muy buenas tardes a todos. Yo soy Norma Tapia Garner. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva plática del ciclo de conferencias organizado por el Grupo Seforma, a quien agradezco mucho la invitación. Este Centro de Formación para la Mujer yo creo que realiza un trabajo muy relevante y es muy importante que entre mujeres nos apoyemos y compartamos nuestros conocimientos. Y el día de hoy, pues yo les vengo a compartir sobre un tema que a mí me resulta muy interesante y muy atractivo, que es el aprendizaje. Y en particular, vamos a hablar el día de hoy del aprendizaje infantil. ¿Cómo aprenden los niños? Seguramente en algún momento se han realizado esta pregunta. Pues fíjense que el verdadero aprendizaje empieza con un niño sano en un ambiente seguro. Entonces, cuando queremos que un niño aprenda algo, primero nos tenemos que preguntar si el niño está en este momento en condiciones para aprender y por otra parte, si se siente seguro en el ambiente en el cual se está desenvolviendo. Pues bien, las emociones están siempre presentes en nuestro proceso de aprendizaje. Por eso recalcamos esta idea de que el niño se sienta seguro. Cuando estamos interesados, alegres, motivados, aprendemos más y mejor. No podemos aprender cuando estamos alterados, ya sea por el enojo, por la tristeza, por el miedo, por alguna enfermedad, el hambre, la inseguridad o la contaminación. Todo eso son factores que de alguna manera alteran nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, un buen estado de ánimo es deseable para iniciar el aprendizaje. Vamos viendo cómo nos llega esa información de lo que nosotros queremos aprender. Pues bien, esta información nos va a llegar a través de nuestros sentidos, o sea, a través de la vista, el olfato, el gusto, el oído. Nosotros captamos la información del medio que nos rodea. Sin embargo, tenemos que convertir esa información en una percepción, o sea, es decir, darnos cuenta de qué se trata, eso que estamos viendo, qué significa, qué es, etcétera. Pero cuando vamos a aprender, todavía vamos más allá. Se trata de cambiar nuestro cerebro, porque esto resulta muy interesante. Tenemos en nuestro cerebro una gran cantidad de células. Fíjense que los últimos descubrimientos de la neurociencia nos dicen que tenemos 100 billones de células cerebrales activas. Entonces, nuestra capacidad de aprendizaje es inmensa. No permitan ustedes que alguien les diga que ya no pueden aprender. No permitan que nadie les diga que sus hijos no pueden aprender. Siempre podemos aprender. Hay etapas o periodos en que podemos aprender mejor, sin embargo, siempre tenemos esa posibilidad de mejorar nuestros conocimientos y de enriquecernos con nuevos aprendizajes. Pues bien, a través de estas células cerebrales que se llaman neuronas, nosotros vamos construyendo caminos, podríamos decir, o conexiones conforme tenemos estimulación y queremos lograr nuevos aprendizajes. Pongamos un ejemplo. Un niño ve una naranja, la huele, la prueba, la come y su mamá le informa que esto se llama naranja. Su cerebro va a relacionar todos esos conceptos y de alguna manera el olor, el sabor de la naranja va a estar unido a ese concepto. Y así vamos integrando esas conexiones que después nos permiten recuperar los conocimientos. Pero ¿cómo aprendemos? Pues miren, hay tres maneras principales, podemos decir, en las que el ser humano aprende. Aprendemos a partir de la imitación. ¿Cómo aprendimos a decir salud cuando alguien estornuda? Pues porque escuchamos que alguien decía salud y nosotros también imitamos, ¿no? A lo mejor sin saber lo que significaba. ¿Cómo aprendemos, o sea, aquellos conocimientos escolares que no se nos olvidan en toda la vida? ¿Quién descubrió América? Y todos sabemos quién descubrió América. Y lo aprendimos a través de la memorización. ¿Por qué? Porque nos lo repitieron tantas veces que pasó a formar parte de nuestras conexiones cerebrales. ¿Cómo aprendimos cosas más complicadas, como entender por qué llueve, cómo es que el agua llega a las nubes? Pues a través de una explicación de un adulto que se tomó el tiempo para enseñarnos un conocimiento nuevo. Veamos algunos ejemplos de estos tres tipos de aprendizaje. Aprendimos a caminar, a hablar, a bailar, a cantar, a cocinar y una serie
infinita de aprendizajes más a partir de la imitación, haciendo lo que veíamos que otro hacía. Aprendimos cuánto es 2 por 2, cuáles son los meses del año, cuáles son las estaciones del año, quién descubrió América, las oraciones que nos gusta decir, como el Padre Nuestro, el himno nacional, cualquier canción que nos guste, quién fue el padre de la patria, a partir de un conocimiento que se repitió muchas veces y fuimos formando conexiones. Y todo eso está dentro de nuestro cerebro y lo podemos recuperar. A lo mejor en este momento no estamos pensando cuánto es 2 por 2, pero es simplemente cuestión de que nos lo propongamos y podemos resolverlo, ¿verdad? Porque son cosas que hemos aprendido de memoria, como decimos. Pero hay otro aprendizaje, que es este de la comprensión. ¿Por qué debemos lavarnos las manos ahora que está tan de moda, no? ¿Dónde aprendimos a no robar o cómo aprendimos a no robar? ¿Cómo aprendimos a respetar a los adultos mayores? ¿Por qué es importante no tirar basura en la calle? ¿Por dónde sale el sol? Todos esos son aprendizajes que requieren comprensión. Y seguramente alguien nos los explicó, alguien nos mostró un dibujo, una imagen, nos contó una historia relacionada con eso y pasaron a ser parte de nuestros conocimientos. Pues bien, déjenme decirles que de todos estos aprendizajes, el más importante es poder llegar a la verdadera comprensión, porque la comprensión es el aprendizaje real, el que nos cambia como personas. Cuando nosotros comprendemos, podemos entender por qué, podemos explicar el cómo, podemos decir cuándo, podemos decir dónde. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando apoyamos el aprendizaje de nuestros hijos es asegurarnos de que llegan a este nivel de comprensión. Porque déjenme platicarles que cuando comprendemos, esa es la base para poder pasar a nuevos niveles de aprendizaje, a niveles más elevados, más complejos, pero también mucho más útiles para nuestra vida y para nuestra profesión. Bueno, pues fíjense que estos niveles de aprendizaje empiezan por este recordar, por esta memoria que decíamos ahorita. Pues primero sabemos cosas de memoria, pero después comprendemos, entendemos el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, y después somos capaces de aplicar. Entonces, imagínense, en cualquier profesión que ustedes conozcan, un médico, pues comprende ciertos conocimientos, pero luego los aplica. Y después analiza todas las variables que intervienen dentro de un determinado proceso de salud, por ejemplo, y después las evalúa. O sea, es decir, hace pruebas para ver qué es mejor, qué pasa si movemos esto, y si cambiamos la dosis, y si en lugar de esto diéramos otro tratamiento, hasta que llegamos a un momento en que somos capaces de crear. Y todo lo que el ser humano ha aportado a la cultura, a todos los satisfactores, a todas las cosas que ahorita disfrutamos y que realmente hacen nuestra vida más fácil, pues han sido creaciones de personas que han pasado por estos procesos de aprendizaje y han llegado a elaborar, o sea, productos, inventos, descubrimientos que nos hacen la vida más fácil a todos. Entonces, pasamos de este pensamiento de orden inferior, fíjense, recordar, pues hasta los animalitos recuerdan, ¿verdad? ¿Quién no ha visto que de repente que los animales tienen miedo de pasar por algún lugar donde les pasó algo malo? O que recuerdan a alguien que se ha portado bien con ellos y se vuelven muy amables. Bueno, pues en esos niveles, finalmente, todos venimos desde el reino animal, o sea, somos iguales, pero el ser humano tiene la capacidad única de comprender, aplicar, analizar, evaluar y además crear, inventar. Entonces, un autor que se llama Bloom habla de estos niveles de aprendizaje y crean ustedes que todos los profesores regularmente consideran estos niveles cuando ellos organizan sus clases. ¿Sí? Pues bien, resulta muy importante en este proceso de cómo aprendemos ver de qué manera las cosas que hacemos nos ayudan a retener en nuestra memoria y a crear esas conexiones que les decía y hacer que se vuelvan más firmes. Pues miren, vamos a empezar por la parte superior. Si nosotros leemos algo, podríamos recordar el 10% de lo que leemos si solo lo leemos una vez, por ejemplo. Si además de leerlo, lo leemos en voz alta o alguien nos los lee en voz alta, es decir, que además lo escuchamos, podemos recordar hasta el 20%. Si lo vemos y lo escuchamos, como por ejemplo ahorita,
que yo les estoy explicando y ustedes están viendo ciertas imágenes, podemos aspirar a recordar un 30%. Si nosotros además, o sea, vemos y lo escuchamos y ponemos más atención, podemos llegar a recordar hasta un 50%. Por eso siempre se habla mucho de los métodos audiovisuales, o sea, escuchar y ver. Si además de eso preguntamos, repetimos, nombramos, relatamos, discutimos sobre algo, entonces podemos recordar hasta un 70%. Por eso ustedes ven que en muchas ocasiones se pide que los niños trabajen en equipo, que se hagan preguntas unos a otros, que cada quien explique qué fue lo que entendió, etcétera. Si además de eso escribimos, interpretamos, lo expresamos, lo traducimos a otro idioma, lo demostramos o lo practicamos, lo llevamos hasta la práctica, podemos recordar hasta un 80%. Si ustedes dicen, bueno, esto que escuchamos en la práctica de hoy, voy a ponerlo en la práctica con mis hijos, y lo empiezan ustedes a experimentar y a ver cómo funciona y a ver si es cierto esto y lo platican, entonces pueden aspirar a recordar este 80%. Pero si además le platican toda la conferencia a su esposo o a la vecina, o entre ustedes la comentan y la discuten, entonces podríamos llegar a recordar hasta un 95% de un contenido que nos interesa. Entonces, por eso se procura que después de que uno recibe una información, no se quede solo con esa idea, ya lo escuché, qué bonito, sino que haga un esfuerzo por llevarlo a la práctica, porque de esa manera es como generamos esas conexiones que se quedan en nuestro cerebro y se van en nuestra memoria a largo plazo, es decir, que duran más tiempo y que a lo largo de nuestra vida las podemos recuperar. Muy bien. Entonces, lo más importante de todo esto es que para aprender hay que estar activos. Aprendemos cuando procesamos la información, hacemos algo con ella. Si yo estoy hablando ahorita y ustedes de repente les recuerda algo y a lo mejor hacen una nota o lo comentan con alguien, ustedes ya pusieron en actividad su cerebro y eso les va a ayudar a recordar esa información y a poderla recuperar. Entonces, para aprender necesitamos usar nuestra inteligencia, no ser solo receptores pasivos, estamos aquí nomás esperando que nos iluminen, sino nosotros mismos estar de alguna manera activando nuestro cerebro para entrar en contacto con toda esta nueva información, ¿no? Bueno, tenemos además nosotros 3 maneras complementarias de aprender. Una manera es cuando alguien que conoce algo por experiencia, porque lo ha estudiado, porque lo ha vivido, nos lo enseña, nos lo platica, nos lo muestra, y entonces le llamamos a esto, pues, enseñanza, que sería aprender del experto. Si yo estoy hablando ahorita y les comparto a ustedes parte de lo que yo sé, de lo que he visto, de lo que he vivido, pues yo les estoy enseñando, ¿no? Yo soy la persona que trae la información y se las comparto. Pero como decíamos, que se queden ustedes depende de lo que ustedes hagan con esa información. Aprender de los demás significa cuando nosotros nos juntamos en un grupo, tenemos un problema, buscamos cómo resolverlo, cada quien aporta lo que sabe y construimos una solución y aprendimos algo. Aprendimos a hacer una nueva receta de cocina, aprendimos cómo se curan los niños cuando están resfriados, aprendimos, o sea, cuál es el proceso que tengo que seguir para poder comprar algo a través de internet, etcétera, ¿no? Y eso se le llama aprendizaje colaborativo, que es cuando aprendemos en grupo con los demás. Y por otro lado, tenemos una tercera manera de aprender, que es aprender de los medios de información. Y aquí vamos a entender como medio de información el sentido más amplio de la palabra, desde un libro hasta un video, un tutorial en internet, en cualquier cosa que nos brinde información, o sea, un folleto, una imagen, una infografía, etcétera, ¿no? Todo aquello que de alguna manera nos trae un nuevo conocimiento. Cuando nosotros ponemos al niño a que revise, por ejemplo, o sea, un esquema, que lea una lección, que escuche un audio, que vea un video, lo estamos poniendo a aprender a partir de los medios de información. Y en este caso le llamamos autoaprendizaje. Bueno, pues déjenme decirles que cada uno de nosotros tiene un estilo individual de aprendizaje, una manera en que te sientes más cómodo aprendiendo. Podemos aprender de muchas maneras y todos nosotros lo podemos hacer, pero tenemos una que es nuestra preferencia, la que más nos gusta, ¿no? Y entonces así encontramos que nuestro cerebro, que tiene 2 hemisferios,
se pone a trabajar cuando vamos a aprender, y miren, pongan sus dos manos así y volteen a verla, ¿sí? Esto es más o menos, así es el tamaño de nuestro cerebro, se ve pequeño, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que está cubierto pues de una serie de capas que lo protegen, huesos, etcétera y demás. Entonces está dentro de nuestro cráneo y ahí está el cerebro. Es nuestra computadora central con la cual nosotros procesamos toda la información que nos llega. Y tenemos dos hemisferios, uno izquierdo, uno derecho. Cada uno de los hemisferios colabora con el otro, pero manejan diferentes tipos de información. El hemisferio izquierdo es más lógico, le gustan más los números, le gustan las palabras, es más serial, o sea, le gusta ir paso uno, paso dos, le gusta clasificar, etc. El hemisferio derecho es más holístico, quiere ver el todo, le gusta ver las cosas así como completas. Es más creativo, es más flexible, cambia más. Y entonces estos dos hemisferios se complementan, pero todos tenemos los dos hemisferios, es decir, todos podemos ser de repente, o sea, muy creativos o podemos ser de repente, o sea, muy analíticos utilizando el otro hemisferio. Bien, pues con estos dos hemisferios, los seres humanos, nos dice Howard Gardner, uno de los investigadores que más ha trabajado sobre este tema, dice que hemos desarrollado 8 tipos de inteligencias y que estas inteligencias son también formas de aprendizaje o estilos de aprendizaje. Y entonces, bueno, algunos investigadores nos hablan de que una vez que nos damos cuenta cuál es nuestra inteligencia más fuerte, cuál es el modo en que más nos gusta aprender, podemos aprovecharla para que nuestro aprendizaje sea más fácil y también, ¿por qué no?, pues más agradable y más divertido, ¿no? Bueno, pasamos a ver cuáles son esos tipos de inteligencia. Hay personas que son muy hábiles para manejar el lenguaje y que regularmente se dedican a cuestiones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, los escritores, los poetas, los profesores, los abogados, los maestros, todos aquellos que hacen del lenguaje su principal herramienta de trabajo. Generalmente estas personas, además de que producen cosas muy bonitas a través del lenguaje, les gusta aprender a través de la palabra. Les gusta que les platiquen, que les cuenten cuentos, les gusta buscar la manera de decirlo mejor, etc. Si ustedes tienen un niño o una niña que les gusta regularmente esto, pues a lo mejor tiene una inteligencia verbal y es su manera en que va a aprender mejor y más fácil. Y es bueno saberlo para poder ayudarlo a que lo ponga en la práctica. Les voy a decir algo. Por ahí comentan todos los investigadores que las mujeres tenemos ventaja en esta inteligencia, en la verbal, ¿no? Luego por eso por ahí dicen que somos muy platicadoras y no sé qué tanto. Pues sí, porque se nos da o se nos gusta. Las niñas aprenden a hablar antes que los niños y también aprenden a leer y escribir antes que los niños. Entonces, bueno, vayan identificando y vayan pensando, ¿ustedes tienen esta inteligencia verbal? ¿Les gusta aprender de esta manera? ¿Alguno de sus hijos? ¿Alguna de sus hijas? Por otro lado está la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver con esa facilidad para razonar con los números, con las cosas que son así más abstractas, o sea, fórmulas, los razonamientos físicos, etc. Tenemos aquí a Albert Einstein porque, bueno, es uno de los principales científicos. Utilizaba una inteligencia lógico-matemática muy avanzada, pero a lo mejor ustedes también tienen esta inteligencia. A lo mejor a alguno de sus hijos ustedes ven que se le da esto y que le gusta, o sea, que siente que las matemáticas lo retan y le gusta estar resolviendo problemas, etcétera, ¿no? Bueno, quien tiene esta inteligencia a través de ella también es la manera en que le gusta aprender. ¿Cómo? Pues haciendo gráficas, haciendo fórmulas, estableciendo siempre, por ejemplo, secuencias, qué va primero, qué va después, clasificando todos aquellos elementos que son parte de la inteligencia matemática. Tenemos por otro lado algo que a veces no hemos considerado como inteligencia, pues déjenme decirles que también lo es, la inteligencia musical. Las personas que saben cantar, que tienen ritmo y armonía, así como Luis Miguel, así como esta niña, pues manejan esa facilidad para trabajar, o sea, con las melodías, para apreciar, o sea, los tonos, son capaces de aprender con mucha facilidad a tocar un instrumento, a cantar, a manejar diferentes tesituras de la voz, etcétera, ¿no? Si ustedes tienen un hijo que es bueno para que tenga inteligencia musical, muchas veces ayuda a aprenderse cosas, algo que parece, por ejemplo, de repente como muy difícil de aprender, pero si le ponemos musiquita,
pues nos ayuda. ¿Quién de ustedes no se aprendió las tablas de multiplicar cantando? O las capitales de los países, ¿sí? Bueno, esta es la tercera que hemos presentado. La cuarta sería la inteligencia espacial, que tiene que ver con el manejo de las figuras, las formas, los colores. ¿Quiénes usan esa inteligencia? Pues los arquitectos, los diseñadores, los escultores, los pintores, como Frida Kahlo. Y bueno, es una manera también muy importante con la cual las personas analizan o comprenden el mundo. También puede ser su entrada al aprendizaje. La gente que es muy buena para orientarse, que maneja bien los lugares, tamaños, espacios, también tiene una inteligencia espacial más desarrollada. Bueno, aquí, como les dije lo de las mujeres en la inteligencia verbal, les digo que en general, en términos estadísticos, los hombres tienen más desarrollada la inteligencia espacial que las mujeres. Otra inteligencia que tenemos por acá es la kinestésica. Kinestésica, vamos a llamarle corporal porque resulta la mejor, más facilita. Tiene que ver con cómo manejamos de manera inteligente todos nuestros movimientos, nuestro cuerpo. Entonces, los deportistas que tienen una coordinación motora gruesa muy desarrollada, tienen esta inteligencia, saben administrar, o sea, su cuerpo, sus movimientos, de manera que son precisos y logran el objetivo, ¿no? Si el objetivo es meter gol o un jonrón, o sea, es la manera en que ellos lo logran es a través del manejo de todas sus habilidades físicas. Pero no solo los deportistas, quienes hacen habilidades que requieren, por ejemplo, mucha precisión, que requieren una coordinación así muy fina, también tienen una buena inteligencia kinestésica. Por ejemplo, bordar requiere esa inteligencia kinestésica, ¿sí? Por ejemplo, los odontólogos también requieren, porque tienen que trabajar con movimientos muy precisos en nuestros dientes, etcétera. Los estilistas, que también, bueno, de alguna manera trabajan, o sea, con esos movimientos finos, coordinados, precisos, para lograr un objetivo, ¿no? Esta es otra manera de aproximarse al conocimiento. También podemos aprender a través del cuerpo. Y también podemos ayudar a los niños para que aprendan utilizando esta inteligencia. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Por otro lado, tenemos la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista tiene que ver con el ambiente, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, el aire, el agua, las plantas. Puse aquí un ejemplo, Mario Molina, que es uno de nuestros pocos premios Nobel que tenemos por ahí, y que él ha sido un descubridor de la química en el aire. O sea, ese ha sido de esos investigadores creativos que ha aplicado todo su talento y su inteligencia para entender mejor, o sea, cómo podemos mejorar la calidad del aire que nos rodea. O sea, los biólogos, los químicos, alguna serie de científicos relacionados con estas áreas son los botánicos, o sea, los químicos biólogos, etcétera, son quienes tienen más desarrollada esta inteligencia, pero nosotros también podemos observar si alguno de nuestros hijos, pues por ahí va y a lo mejor quiere ser un clasificador de plantas, quiere estudiar, o sea, cómo se da esto. Los agricultores incluso tienen muy desarrollada esta inteligencia naturalista. ¿Ok? Bueno, pero además tenemos otras dos inteligencias, la interpersonal, que tiene que ver con la capacidad que tenemos para entendernos con los demás, para llevarnos bien con la gente que nos rodea, para podernos comunicar con ellos, para motivarlos, para influir en ellos. ¿Quiénes tienen desarrollada esta inteligencia? Pues la gente que trabaja con gente, o sea, es decir, los políticos, los diplomáticos, los vendedores, los profesores también en algún momento, todos aquellos que requieren convocar al trabajo en equipo, hacer que las personas logren cosas, ayudar a los demás a llevarse bien entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, muchos niños que tienen desarrollada esta inteligencia, pues lo demuestran desde muy chiquitos en muchas ocasiones, pero todos en algún momento de nuestra vida la podemos desarrollar y aprenden en grupo, les gusta. Son aquellos que a lo mejor ahorita en esta época de aislamiento, se la pasan hablando con sus amiguitos y son los que más extrañan porque les gusta, disfrutan y son muy hábiles para las comunicaciones sociales, ¿no? Y tenemos otra inteligencia que es la intrapersonal. Si la otra era llevarme bien con los demás, esta es llevarme bien conmigo mismo. Entender mis propios sentimientos, entender cómo puedo automotivarme, entender por qué a veces me siento triste, enojado, cómo puedo cambiar mis estados de ánimo, ¿no? Y bueno, las personas que tienen esta inteligencia desarrollada también aprenden mucho, pero buscando darle sentido, sentido personal a los nuevos conocimientos, a los nuevos contenidos que se les presenten para aprender.
Entonces, hemos visto hasta aquí, o sea, 8 inteligencias. Fíjense, yo les pido que ahorita ustedes piensen cómo son sus hijos, qué tal, cómo ven que sus hijos llevan estas inteligencias, pero pues regularmente un profesor que está en un salón de clase, o sea, trabajando con 25, con 30, con 40 niños, tiene que estar pensando en todos. Entonces, ¿qué hacen los profesores? Pues lo que hacen es diseñar una lección de clase de manera que todos tengan, por decirlo así, sus 5 minutos de gloria, ¿no? El que es, o sea, de una gran inteligencia verbal, pues se sienta muy contento cuando contaron un cuento, ¿no? Pero que el que es de una inteligencia musical, ay, pues que le dé mucho gusto porque la maestra los puso a todos a cantar sobre el tema de la clase de hoy, ¿no? Y así, entonces, diseñan de manera que las actividades, ya sea las que hacen en el salón o las tareas que las dejan para su casa, estimulen todas las inteligencias. Porque lo mejor no es tener una sola inteligencia muy desarrollada, sino saber cuál es nuestra preferencia, la que tenemos más desarrollada, pero tratar de desarrollar todas las demás para tener más recursos, más herramientas para poder aprender con mayor facilidad y también poder disfrutar más de estos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues los que nos dedicamos a esto de educación le llamamos estilo de aprendizaje, a esa manera que tenemos especial, preferencial, que nos gusta más de aprender. Vamos a ver estos estilos de aprendizaje. Ya dijimos que pueden ser estos 8. No vamos a leer ahorita todo este cuadro, les recomiendo que le tomen una foto por ahí y lo tengan a la mano, porque ustedes pueden, por ejemplo, ver y decir, ah, bueno, pues a mi hija que le gusta mucho todo lo que es con la naturaleza, ver las flores, las plantas y todo eso, pues esta niña a lo mejor tiene su inteligencia naturalista y a lo mejor hay que estimularla, o sea, ayudarla. A lo mejor cuando necesitamos que haga algo, en lugar de decirle, ponte a escribir, podríamos decir, a ver, ve y paséate un ratito aquí por el parquecito de enfrente y ve qué puedes observar, o sea, de las florecitas, de las plantas, para que después escribas llegar la composición que te pidió la maestra sobre los seres vivos, ¿no? Pero a lo mejor otro niño que es muy musical le podemos decir, a ver, piensa en una canción, o sea, que hable de eso de la naturaleza, vamos a buscar una. O esto que tú quieres decir, le ponemos musiquita para ver si se oye más bonito. Entonces, buscar la manera de que nuestros hijos se acerquen al conocimiento con aquello que es un talento natural en ellos, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara hasta aquí. Y ahora les voy a repetir en pocas palabras cuáles son estas claves más importantes para el aprendizaje. Entonces, pues dijimos que para la verbal son las historias y los relatos, ¿sí? Para la lógica matemática es el orden, la secuencia, la clasificación. ¿Sí? Un niño que es lógico, matemático, eso es lo que va a buscar cuando quiera estructurar una información. Para el espacial son las imágenes y las gráficas, son los que necesitan ver un dibujo para de pronto entender algo, ¿no? Los kinestésicos o del movimiento que dijimos necesitan hacer cosas, entonces, ¿cómo que la Tierra da vuelta alrededor del Sol? A ver, no, párate aquí, como que tú eres la Tierra y este es el Sol, ¿sí? Bueno, vamos a dar vueltas. Entonces, de repente los profesores utilizan todos esos recursos, como decíamos, para llegar a los diferentes estilos de aprendizaje o a las distintas inteligencias. El musical es ritmo y emoción. El interpersonal quiere socializar, o sea, hablar con los demás, estar siempre en comunicación. Y el intrapersonal busca el sentido, el significado. En general, tienden a ser más reflexivos y en muchas ocasiones a veces hasta un poco más retraídos o solitarios. Sin embargo, son quienes tienen una mejor vida interior y a veces pues son más equilibrados. Entonces se trata de aprender a aprender. El mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos es ayudarles a que encuentren una manera de aprender que los haga felices. Entonces se habla de autoaprendizaje, se habla de elegir los estímulos, se habla de aprender sobre ti mismo, se habla de aprender jugando, de explorar, de un aprendizaje autónomo y vivencial. Todo esto es prácticamente lo mismo, es encontrar cuál es mi manera preferencial de aprender, con cuál me siento mejor y cómo la puedo aprovechar para acercarme a los diferentes tipos de contenidos, ¿sí? Bueno, sin perder de vista que vivimos en un mundo que estamos en la era digital y que tenemos una serie de recursos que a lo mejor nosotros no tuvimos cuando éramos niños, pero que nuestros hijos ahorita están a un paso
de poder, por ejemplo, entrar a internet y preguntarle a Google, ¿no? Y van a encontrar que Google le puede responder cómo se descubrió América y le puede dar materiales para que el niño lo aprenda, desde un video que tendría mucho que ver con la parte verbal, pero también con la parte espacial, visual, etcétera, hasta un crucigrama, hasta un rompecabezas que tendría que ver más con lo kinestésico, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos por qué no aprovechar todos esos recursos a nuestro favor. Lo importante es que hagamos que el niño haga algo, como decíamos, con esa información. No solo que tome el artículo y le dé copiar y pegar, sino que a lo mejor haga un esquemita, un dibujito que tenga que ver con eso, que subraye lo más importante, etcétera. Que diga por qué le parece bonito eso. Y entonces eso hace procesar la información. Finalmente, pues como decimos, tenemos estos niños que vienen de esta cultura, que a lo mejor vieron una pantalla en su casa antes de ver un libro y que en muchas ocasiones están muy acostumbrados a estos estímulos, ¿no? O sea, rápidos, atractivos, vistosos. Y resulta que en muchas ocasiones llegan a la escuela y el maestro nos dice, pues es que el niño es hiperactivo, o sea, no se puede estar en paz. ¿Es hiperactivo o el niño está aburrido? Porque no hemos encontrado una manera de que su aprendizaje sea activo. Igual ahorita, si queremos que en esta situación en la que estamos en aislamiento, el niño se quede callado y encerradito y no diga nada, pues a lo mejor estamos pidiendo un imposible. A lo mejor necesitamos darle actividades que lo hagan sentirse, o sea, retado, motivado y con ganas de aprender, ¿no? Bueno, ¿cómo aprenden estas nuevas generaciones? Y con este esquema vamos terminando. A través de este mundo digital y del mundo real, obviamente también. En este mundo digital hay que lograr comunicación, hay que trabajar en grupo, hay que analizar y validar información, hay que hacer cosas, o sea, aprendemos en la actividad, ya lo dije, y hay que integrar los conocimientos. Entonces, en este proceso nosotros podemos ser esos facilitadores o esos mediadores entre la información y los procesos de nuestros hijos. ¿Cómo? Sentándonos con ellos, trabajar sobre esto, pedirles que hagan cosas y que después nos las presenten. Para crear esos entornos de aprendizaje que sean motivantes, que estén enriquecidos, que nos permitan aprender más, acuérdense de lo que decía al principio. Primeramente hay que estar en un medio seguro. El niño se puede equivocar y que eso no lo haga sentir mal. Hay que asegurar que haya interacción social con los hermanos o con nosotros o con otro amiguito que está haciendo la misma tarea, el que le puede hablar y comentar, etcétera. Que comprende el significado, que no se aprenda algo nada más de memoria sin comprenderlo. Que memoricen, sí, finalmente es lo que nos llevamos aquí, pero que antes de memorizar haya comprendido, o que después de memorizar pase por el proceso de comprensión, y estimular esas conexiones emocionales para que resulte atractivo, significativo, para que el niño le vea un sentido. La imaginación y las emociones son las herramientas más potentes que tenemos para lograr ese aprendizaje significativo, que es finalmente el aprendizaje que perdura a lo largo de la vida. Pues nuestras funciones como educadores, que educadores siempre somos, ahorita nos está tocando jugar a lo mejor un rol de profesores, pero como papás siempre somos educadores de nuestros hijos, nos toca despertar el deseo por aprender, contagiar entusiasmo y conseguir que los niños usen toda esa energía que parece que les sobra, que tienen por ahí, pues que la usen y todas sus emociones y su talento en aprender. Pues me dio mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que pues esta conversación les sea de utilidad y me pongo a sus órdenes. Estos son mis 2 correos electrónicos. También me pueden encontrar en Facebook. Por ahí pongo algunos artículos en mi página como psicóloga Norma Tapia Garner. Y pues es un gusto. Y cualquier pregunta, duda, inquietud o comentario relacionado con este tema, con mucho gusto les contesto si me hacen llegar un correo electrónico. Muchas gracias por la invitación. Pues fue un placer haber podido estar esta tarde con ustedes. Gracias.